Bien. ¿Alguna duda de cómo calcular el logaritmo, de cómo encontrar el logaritmo? No. No, es una potencia, vuelvo a repetir, es un caso especial de potencia y la idea es ver a cuánto elevo la base para obtener el argumento. Siempre argumento positivo. Positivo significa que ni siquiera puede ser cero, siempre mayor a cero. Ustedes acá tienen que resolver estas actividades. Acá les puse un ejemplito donde la base es más grande que el argumento, o sea, esto es logaritmo en base 4 de 2. ¿Alguna vez trabajaron las raíces como potencias fraccionarias? ¿Tienen idea de lo que les estoy hablando? No lo recuerdo. Yo tengo la raíz de cualquier índice, enésima la llamo de A. Esto lo podía escribir porque la raíz también es un caso especial de potencia. ¿De qué tipo? Una potencia que se llama fraccionaria. El radical se transformaba en la base y la raíz se transformaba en una potencia fraccionaria. ¿Qué significa fraccionaria? Que acá el exponente tiene que ser una fracción. Y esa fracción en este caso era 1 sobre n. ¿Se acuerdan de haber trabajado eso? Yo sí, pero Genial. Igual lo vamos viendo, no pasa nada, lo vamos viendo no cuando lo mucho. necesitemos. Si este radical a su vez tenía un exponente, lo único que nos transformaba es que acá aparecía ese exponente. Por ejemplo, si yo tengo la raíz quinta de 7, vamos a poner 7 al cuadrado. Para no usar raíces, lo paso a potencia. Que escribo el 7, porque el radical se me transforma en base, y con este elemento y este elemento armo mi potencia fraccionaria. El exponente es el numerador y el índice de la raíz es el denominador. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí. Bien. Quiero resolver este. Logaritmo en base 4 de 2. Siempre que nos pase esto, que tenga la base más grande que el argumento, el resultado va a ser una fracción, porque si yo de 4 quiero elevarlo a una potencia y llegar a 2, en realidad, ¿qué le hago al 4? ¿Lo elevo a una potencia natural? ¿Lo elevo a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, etcétera? Si al 4 lo elevo a la 1, me da 4. No. O sea que no me sirve. ¿Qué le hacíamos al 4 para obtener el 2? ¿Qué operación le hacíamos al 4? ¿Qué le sacamos ¿Lo al 4? dividís? La raíz. Esa. Exactamente. Si yo a 4 le saco la raíz, obtengo 2. Pero no puedo poner que el logaritmo en base 4 de 2 es raíz, porque ya les vuelvo a repetir, el logaritmo es una potencia. Y si escribo así raíz, está recontra mal lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué hacemos? Esta raíz la pasamos a su potencia fraccionaria. En vez de raíz de 4, yo digo que esto es 4 a la 1/2. ¿Sí? Por eso logaritmo en base 4 de 2 nos da 1/2, porque en realidad lo que estoy haciendo es sacándole la raíz al 4. Si yo tuviera ahora logaritmo en base 8 de 2, vuelvo a repetir, base mayor que argumento, así que acá sí o sí me va a dar una fracción. Acá voy a tener fracción. ¿A cuánto elevo el 8 para que me dé 2? ¿Qué le hago al 8? ¿Podría ser un cuarto? ¿La raíz cuarta estás muy segura? O sea, no,
Pero, porque la raíz de 8 es 4. No, 8 no tiene raíz. La raíz de No. 16 es 4, guarda con eso. ¿Saben las potencias de 2? Vamos a hacer las potencias de 2, más fácil. 2 a la 2 al cubo es 8. Exactamente. ¿Sería 2 un al tercio? cubo. Exacto. Vamos a seguir tu razonamiento. 2 al cubo es 8. Si 2 al cubo es 8, cuando esta potencia la paso para este lado, pasaba como raíz. Si yo acá le paso la raíz cúbica y lo quiero escribir acá como fracción, va a ser en realidad un tercio. Repasen las potencias de los valores que estemos trabajando. ¿Se entiende o más o menos cuesta bastante esto? Se entiende. Buenísimo. ¿Se animan a hacer esta actividad solo o me dicen ustedes, si quieren vemos Ezequiel, ahí lo leí, se entiende? ¿Quieren que veamos entre todos a ver cuánto nos dan los resultados? Yo no hice nada, así que... Yo todavía no lo hice, por eso no contesté, pero no lo pero hagamos. Entre todos más o menos, si quieren ponemos a ver si nos va a dar un número entero o si nos va a dar una fracción. Y si no, Bueno, dale. después me lo pasan por el grupo, no hay ningún problema. ¿Cuándo se entrega, Diego? Se entrega mañana esta. No pasa nada si lo entregan un par de días después, no pasa absolutamente nada. La idea es que no se nos junten muchos trabajos y ustedes se atrasen. Fíjense acá, dice logaritmo en base 2 de 64. Base más chica que argumento, así que el resultado va a ser un número entero. Un número natural, para ser más exactos. Logaritmo en base 27 de 3. ¿Natural o racional, fracción? ¿cómo era el último? No te Fracción. puse. Va a ser. Fracción, racional, exactamente. Y acá tengo un problema, porque acá estoy combinando. La base es un número natural, pero el argumento es una fracción, es un número racional. Cuando nos pase eso, el resultado tiene que ser negativo. Acuérdense que las potencias negativas lo que me hacen es, doy vuelta al número y lo elevo a la potencia positiva. ¿Se acuerdan? ¿Necesitan que les pase algún apunte de propiedades de la potenciación? Confío en que se acuerdan de eso. Así que acá el primero nos da natural, el segundo racional, el tercero nos da entero porque nos va a dar negativo, el cuarto base más grande que argumento, así que racional, fracción. El quinto no solamente va a ser una fracción, va a ser sí una fracción, porque tengo las dos, un octavo. Si bien un octavo es más chico que un medio, lo que estamos comparando son los denominadores. Logaritmo en base 20 de 1. ¿Cuál era esa potencia que cuando yo la usaba el resultado siempre era 1? Todo número a qué potencia me da 1. El 0. 0. Al 0, o sea que logaritmo en base 20 de 1 me va a dar 0. Logaritmo en cualquier base de 1 siempre me va a dar 0. Y este nos tiene que dar, el g nos tiene que dar fracción. ¿Se entiende más o menos? Sí. Sí. ¿Seguimos? Y ahora es donde se nos viene la parte complicada. Esto le va a salir re fácil, no se preocupen, porque el ejercicio que viene vamos a trabajar un poquito las propiedades de logaritmos. Vuelvo a repetir, el logaritmo no es otra cosa que una potencia.
Así que las propiedades que yo conozco de potencia las voy a adornar para que entre en el logaritmo y poder hacer otras cosas con logaritmos. Primer propiedad. Todo número, lo que dijimos recién, todo número elevado a la 0 sabemos que es 1. ¿Cómo traduzco esto en logaritmo? Logaritmo en cualquier base de 1 siempre va a ser 0. Por ejemplo, logaritmo en base 38 de 1 va a ser 0. No me interesa quién es la base, siempre que el argumento sea 1, el resultado nos va a dar 0. ¿Por qué? Y porque todo número a la 0 me da 1. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Bien. Si el logaritmo tiene misma base, mismo argumento, logaritmo en base a de a me va a dar 1. ¿Por qué? Porque todo número a la 1 me da la misma base. Por ejemplo, logaritmo en base 5 de 5 es 1, porque 5 a la 1 es 5. ¿Se entiende? Estas dos son las más fáciles. Vamos a la tercera, que estas son las que tenemos que aplicar después en el ejercicio siguiente, que se lo hacemos en el pizarrón. Si yo tengo logaritmo de un producto, lo voy a transformar en la suma de logaritmos. No hago distributiva, porque a veces se me confunden y hacen distributiva. No significa ser distributiva. De cierta forma reparto el logaritmo, pero el producto lo transformo en una suma. Y si al producto lo transformamos en la suma de logaritmos, entonces al logaritmo de la división lo vamos a escribir como la resta de logaritmos. ¿Vamos bien? ¿O voy muy rápido? Sí. Bien. Y si tenés una X logaritmo, ¿qué pasa? ¿Cómo, perdón, de nuevo, me repetís? No, que ahí estaba mirando en el ejemplo que justo hay un 3X. ¿Eso se puede resolver o no? Nada que ver. No, porque entre el 3 y el X hay un producto. Ah, claro. Acordate siempre, absolutamente siempre, entre un coeficiente y su parte literal, o sea, entre un número y una letra, siempre implícitamente hay un producto, siempre. Si yo digo 3x, en realidad estoy diciendo 3 por x. Y a nosotros nos va a interesar separar esto, porque cuando en las clases siguientes veamos ecuaciones, no nos va a quedar otra que separarlo. Por eso acuérdense siempre que se están multiplicando. ¿Sí? Sí. Bien. Lo que tiene de bueno el logaritmo es que si yo estoy haciendo el logaritmo en cualquier base de un número que está elevado a una potencia, esa potencia me la transforma en un coeficiente. ¿Qué era el coeficiente? Era el numerito que multiplicaba la expresión. En pocas palabras, lo que hace es, a este exponente lo manda adelante de todo el logaritmo multiplicando. Eso es lo que me hace el logaritmo, me baja el exponente. El exponente desaparece, pero aparece un numerito multiplicando que se llamaba coeficiente. Y si en vez de tener una potencia, tenemos una raíz, en vez de pasarlo multiplicando, lo pasa dividiendo. O lo puedo escribir como si fuera una fracción. 1 sobre esa raíz por el logaritmo, toda la expresión que estoy buscando del logaritmo. ¿Se entendió más o menos? Sí. Bien. Seguimos a la otra, que nos queda una sola propiedad. Ahí está el ejemplo. Si acá tengo logaritmo en base 2 de un medio, lo que hago es, la raíz la saco, la paso adelante como si fuera una fracción, o dividiendo a todos los logaritmos, que es exactamente lo mismo. Y la última propiedad, que yo no le puse número, que en realidad es la propiedad 7, que se conoce como cambio de base. Esto se hace sí o sí con calculadora. Después vemos bien cómo se usa la calculadora, y si me quieren me van mandando al grupo lo que no les salga, y les voy mostrando cómo se hace en la calculadora. El cambio de base se usa cuando tengo que resolver logaritmos que yo no sé a cuánto elevar la base para obtener el argumento. Por ejemplo, si quiero calcular logaritmo en base 5 de 22 y no tengo ni idea, pues yo sé calcular logaritmo en base 5 de 5, logaritmo en base 5 de 25,
y todas las potencias de 5. ¿Qué es lo que hago cuando quiero calcular ese logaritmo? Agarro la calculadora. En la calculadora tienen dos flechitas, que son las que están acá. Se las indiqué, se las puse la fotito para que lo encuentren sin problema en la calculadora. Uno se llama logaritmo decimal, que suele decir en la calculadora LG o LOG. Y otro se llama logaritmo neperiano o logaritmo natural, que parece una I, pero es una L, es LN, está en la calculadora. Con cualquiera de esos dos logaritmos, yo puedo hacer el cambio de base. ¿Y cómo se hace el cambio de base en la calculadora? Hago logaritmo, el que yo elija, siempre usando el mismo, el que yo elija en la calculadora, logaritmo del argumento dividido logaritmo de la base. Acá les puse, por ejemplo, logaritmo en base 2 de 3. ¿Cómo lo encuentro con la calculadora? Hago logaritmo de 3 dividido logaritmo de 2. Y ese numerito que me da es un aproximado. ¿Por qué es un aproximado? Porque tiene una cola infinita de decimales que no me interesan. Suelo tomar la primera o la segunda cifra decimal. Y si no quiero hacer LOG con la calculadora y quiero hacer logaritmo natural, nos da exactamente lo mismo. No me interesa el logaritmo que use, el resultado final va a ser el mismo. Siempre que a ustedes les aparezca, esto quiero que les quede bien claro, esta parte de acá. Siempre que a ustedes les aparezca LOG sin ninguna base escrita, significa logaritmo en base 10. O sea que ahí implícitamente la base va a ser 10. ¿Se entiende? Cuando no tiene qué cosa, profe. Y no tiene base. Por ejemplo, si yo digo logaritmo, lo escribo así, de 1000. Escribo muy feo con esto. Eso se lee logaritmo en base 10. Si acá no escribo ninguna base, es porque la base siempre es 10. Fíjense en este. Yo ahí le puse logaritmo y el 3 chiquitito, o sea que eso es logaritmo en base 3. Cuando no les escriba nada, es porque la base es 10. Y si en vez de ese uso este, el LN, significa logaritmo neperiano o logaritmo en base E. E era el número irracional que valía aproximadamente 2,71, que tienen que haber trabajado en cuarto más o menos con números irracionales. Cada vez que aparezca LN, la base es E, y cada vez que aparezca LG sin nada, la base va a ser 10. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Bien. Ahora se nos va a complicar un poquito. En la actividad número 1, ustedes tenían que desarrollar al máximo estas dos expresiones que tenemos acá, aplicando solamente propiedades. ¿Quieren que hagamos el ejemplo en el pizarrón? ¿Así entienden lo que tenemos que ir haciendo? Sí. Bien. Denme un segundo. No vamos a hacer el mismo. Vamos a hacer otro similar para que vean cómo se hace. Solamente puedo aplicar propiedades. Las propiedades que vimos recién. Logaritmo en cualquier base de 1 me da 0, misma base, mismo argumento me da 1. Logaritmo del producto lo separo en la suma de logaritmos. Logaritmo de la división lo separo en las restas de logaritmos. Puedo bajar las potencias y las raíces las bajo en vez de como coeficiente como una fracción. Nosotros vamos a hacer, por ejemplo, logaritmo en base 3. De 27 por x a la quinta por y sobre z cuarta por a. Si quieren acá les puedo poner una potencia o no. Todo depende de cómo esté escrito el ejercicio. Acuérdense que siempre nosotros vamos de afuera hacia adentro. Si esto tuviera una potencia, la primera propiedad que aplico es la de las potencias y me bajaría como coeficiente. Si quieren después hacemos uno. Yo empiezo a trabajar con esto. Lo primero que hago es separar esta división. ¿Por qué es lo primero que voy a sacar? Porque esa división afecta absolutamente a todos los términos. Si hay una división, ¿qué nos va a quedar? La resta del logaritmo. Logaritmo del numerador
Si acá no les hubiese puesto nada, igual acuérdense que va un producto, no se olviden de eso. La división, dijimos, lo transformamos en resta. O sea, esta división la transformé en resta. Y no me olvido de poner adelante de cada término el logaritmo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Ya sacamos la división. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y vamos a separar cada uno de estos productos, tanto este como este. Si la división se transformaba en una resta, ¿la multiplicación en qué se transformaba? En suma. En suma, pero no me olvido de escribir logaritmo. Esta entonces se transforma en más, logaritmo base 3 de x quinta, más logaritmo base 3 de y. Este menos lo voy a seguir dejando así, ¿por qué? Porque este menos va a afectar absolutamente a todo lo que nos quede a su derecha. Lo dejo entre paréntesis para que no nos olvidemos después los signos y no tengamos problemas con los signos. Lo mismo, dijimos que si no había nada, siempre implícitamente hay un producto. ¿En qué se transformaba el producto? Me lo dijeron recién y me lo dijeron bien. En suma, ¿no? En suma de logaritmos. Vuelvo a repetir para que quede claro. Pongo siempre el logaritmo, no me olvido que es logaritmo, porque esto no se transforma en una suma de factores, sino que se transforma en la suma de logaritmos. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Sí. Una vez que hicimos eso, tengo que sacar todas las potencias. Acá hay una potencia, acá hay una potencia. Y resuelvo los logaritmos que puedas resolver. Cuando me queden números y puedas resolverlos, los voy a resolver. Por ejemplo, los logaritmos base 3 de 27. ¿Yo sé cuánto elevar a 3 para que me dé 27? A 3. A 3, o sea que todo este logaritmo se transforma en 3. Sigo. Dije que este signo no puede estar como potencia. ¿Qué es lo que me hacía el logaritmo? Lo bajaba como coeficiente. 5 por logaritmo en base 3 de x. Más, este queda como está porque no tiene potencia, no tiene absolutamente nada. Menos, ¿qué hacemos con el 4? ¿Lo bajas como el otro? Exactamente, esto es 4, logaritmo en base 3 de z, y ese nos queda como está. Y acá terminó mi ejercicio aplicando propiedades y expandiendo al máximo con propiedades. ¿Se entiende o cuesta? ¿Se entiende? Sí, es un poco complicado, pero se entiende. Buenísimo. Igual, ustedes me hacen todas las preguntas que sean necesarias en el grupo, no hay ningún problema, y si necesitan otro video, hacemos más videos. Si ustedes quisieran sacar los paréntesis, y yo no quiero tener los paréntesis acá, no me olvido que este menos me cambia este signo. Por favor, si no van a trabajar con los paréntesis, acuérdense que el menos delante de un paréntesis cambia el signo de todo lo que sigue. ¿Podemos hacer un ejemplo con las propiedades que quedaron afuera de este ejercicio? Por ejemplo, ¿cuál propiedad? No me acuerdo, pero no sé si quedó algo. También base no lo vamos a usar acá. Con raíz, ¿querés que hagamos uno que tenga raíz? No tan largo tal vez, pero hacemos uno que tenga raíz. Bueno, dale. Sí. Porque la multiplicación la pasamos a suma, la división la pasamos a resta, las potencias las transformamos en coeficiente. Nos quedó que si es 1 nos va a dar 0 siempre, y si es la misma base, hacemos ese. Pongo así. Logaritmo base 5. De 5x cubo y sobre z, y a todo esto le vamos a poner la raíz. Raíz cuarta. Así lo complicamos un poco. Acá viene el tema.
yo siempre tengo que tener en claro cómo arranco mi ejercicio. ¿Cuál es la operación que afecta absolutamente a todo el argumento? La raíz. La raíz. O sea que lo primero que saco es la raíz. Si ustedes se animan a hacerlo de una al ejercicio, lo hacen. A mí me gusta poner paso por paso. Primero saco la raíz. ¿Cómo saco la raíz? Y la paso adelante, en vez de multiplicando como si fuera un 4, como un cuarto. Un cuarto por logaritmo base 5 de 5x cubo y sobre z. Y no me olvido que un cuarto afecta absolutamente a todo. ¿Cómo sigo? ¿Cuál es la segunda operación que está afectando a mi argumento? Profe, una consulta antes. Sí. Yo pensé que quedaba en potencia, o sea, la raíz. Lo podéis escribir, si querés nosotros podríamos haber escrito esto. 5x cubo y sobre z todo a la un cuarto. Entonces la raíz la paso a potencia. Pero no te olvides que es potencia fraccionaria. Y una vez que lo pasé a potencia fraccionaria, como el logaritmo me baja los exponentes, por eso acá nos aparece el 1 cuarto multiplicando. No sé por eso, pero ponerlo en potencia fraccionaria, pero como ahí donde está la raíz de 4 en potencia. ¿Acá? ¿Cómo lo hubieses escrito ahí? Yo lo hubiese escrito 5xa y sobre z a la potencia un cuarto. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. La diferencia es que la raíz. No soy más. Es lo mismo, si vos querés primero escribirlo así y después aplicar la propiedad, hacelo, es exactamente lo mismo. Si para vos es más fácil, en este caso, distribuir el exponente con cada factor, hacelo, no hay ningún problema. Hay miles de formas de hacer exactamente lo mismo, todos con propiedades. Ok. ¿Dale? Bien. ¿Y ahora qué operación saco? Multiplicación o división, ¿quién afecta a todo? La división. La división. Esta es la primera que se vea. El 1 cuarto nos sigue quedando. 1 cuarto por todo esto. Logaritmo base 5 de 5x cubo y menos, porque se va a la división, logaritmo base 5 de z. ¿Vamos bien? Y ahora separamos absolutamente todos estos. ¿Por qué? Porque entre cada uno de ellos hay un producto. El 1 cuarto queda logaritmo base 5 de 5, más, porque el producto se transforma en suma, logaritmo base 5 de x cubo, más logaritmo base 5 de y, menos logaritmo base 5 de 0. Y todavía no terminé, porque cuando aplico propiedades no me puede quedar ninguna potencia. ¿Qué me falta sacar? El 3 y el 5, o sea, las potencias 3 y 5. 1 cuarto por, vamos a bajar primero este, me queda 3, logaritmo base 5 de x más logaritmo base 5 de y menos logaritmo base 5 de z, y me fijo si los logaritmos que ambos tienen números se pueden resolver. Misma base, mismo argumento, siempre el logaritmo va a ser 1. Puedo dejar el ejercicio acá, o puedo aplicar distributiva con 1 cuarto, lo que a ustedes más les guste en este sentido. ¿Se entendió? Sí. Bien, ahí estaríamos usando todas las propiedades que teníamos que usar. Vamos a ver, se nos está terminando el tiempo. Nos queda un ratito más, ¿no? Antes que empiece la clase de Roque. En la segunda, en el punto número 2, es al revés. Yo tengo
mi expresión desarrollada al máximo y tengo que comprimirla. O sea que lo que haríamos sería, del último paso, llevarlo al primer paso que hicimos recién. ¿Se animan a hacerlo solos? Y Yo ahí tengo una duda con ese, porque hay una parte donde pone, a ver, ¿dónde está? ¿Donde hay un número solo? No, no sé si es a la parte donde le cambia el 100, al logaritmo 100, o es en el otro. Para que lo encuentre. ¿Dónde estás? ¿Estás en la página 5? Ah, no. Creo que estoy en la 6, que es del otro ejercicio. El del ejemplo. que aparece 1000, ¿no? Eso es. Sí, esa donde Acá aparece que hay un 1000. 3. ¿Vieron? A ver si me deja escribirlo. ¿Vieron que acá hay un 3? Sí, Yo no puedo tener un 3, necesito que estén todos todo, absolutamente todas las expresiones con un logaritmo. Como este logaritmo no tiene base, yo ya sé que es base 10. ¿Se acuerdan lo que dijimos hoy? sí. Entonces, para que el 3 se me transforme en un logaritmo, lo único que hago es la base, que en este caso es 10, 10 lo elevo al cubo y eso me da 1000. Por eso al 3 lo transformo en logaritmo de 1000. ¿Y por qué hay un 2 arriba?